de lo que se ha convertido la política, una lógica lamentable del amarre, del reparto, y no una de vigilante de lo que ocurre en el Ecuador. Estamos viendo unas amenazas serias a la democracia ecuatoriana. Las encuestas nos dan el primer lugar en todo lado y estamos con esa firmeza avanzando, y por esa firmeza, por esa voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, ahorita hay una amenaza sobre el binomio. Nos quieren descalificar sin argumentos legales, sino simplemente argumentos políticos, porque dicen que el Ecuador se vería amenazado por unas fuerzas progresistas y democráticas. Nosotros no vamos a aceptar aquello. Hemos convocado al mundo entero. Mañana a las 10 de la mañana tengo una reunión con Naciones Unidas para que pueda mostrar al planeta lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador. La Unión Europea ha convocado una reunión de urgencia para tratar lo que está pasando en nuestro país, y tenemos pronunciamientos de 11 expresidentes de la América Latina preocupados por el estado de la democracia ecuatoriana. Pero sin embargo de eso, la tarea principal corresponde al mismo pueblo ecuatoriano, que tiene que estar vigilante para que sus derechos que queremos que se cumplan en las urnas también lo tengamos que exigir, y si es necesario, en las mismas calles. ¿Esto afectaría, de cierto modo, las aspiraciones que tienen ustedes políticamente de llegar con el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, en calidad de vicepresidente, Andrés? Mira, nosotros hemos sido claros. Rafael Correa venció las primarias de Centro Democrático, y luego de que él venció las primarias, viene la sentencia acelerada de 16 casaciones en 17 días, con lo que lo inhabilitan a participar en las elecciones. Pero fue después después de la victoria en las primarias. ¿Qué dice el procedimiento? Que hay que inscribir a la persona que ganó las primarias. Entonces hemos ingresado el nombre de él en el sistema, ha pasado los filtros informáticos, ha superado las instancias iniciales, y ahora hemos recibido, y quizás esta es una primicia, la primera impugnación en contra del nombre de Rafael Correa por la sentencia ejecutoriada, que es de conocimiento público, que fue emitida de forma express. Ahora, con esa impugnación, lo que procede es que el CNE califique, de paso a esa impugnación, se rechace el nombre de Rafael Correa e incluir el nombre de Carlos Rabascal. Eso es lo que dice la ley, el reglamento y el sentido común. Pero no sabemos por dónde, a pesar de que hay una claridad diáfana en el aspecto legal, puede haber la intención de, en medio de ese proceso, sacar al binomio. Ya dijo Milton Gaibor, no sé si es más o es menos del 80%, 85%. No importa este rato, que no quiere saber de política. Obedece a que están cansados de los políticos de siempre. Y todo el mundo aspiraba a un outsider. El outsider, el que entre a patear el tablero. Y tú eres el outsider. Andrés Arauz es el outsider. Pero quiero ver la originalidad de Andrés Arauz. No quiero escuchar repetir ya de Rafael Correa, sino al Andrés Arauz, que conquiste a la gente, el nuevo discurso, el que la gente tenga esa esperanza de saber qué va a pasar con el país, con el Ecuador, porque lo anterior ya sabemos, de los otros también. Entonces es hora de que el outsider, que es Andrés Arauz, empiece a patear el tablero, pero con originalidad. No lo estoy viendo, que me conquiste inclusive mi voto. O sea, no lo estoy viendo, quiero ver esa originalidad. ¿Cuándo se muestra esa originalidad de Andrés Arauz? Porque de pronto ese discurso ya repetitivo, cansino, de tantos años últimos, ya no genera credibilidad, Andrés, digo yo. De acuerdo, Olger, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también hubiese querido ver más outsiders disputando la política. Tuvimos a otros jóvenes que estuvieron en las precandidaturas y que la vieja política les excluyó de la participación. Inclusive a una mujer joven que estaba liderando uno de los partidos más importantes de este país. Tuvimos a un joven científico que iba a participar. También la vieja política le hizo a algún lado. Y en este caso, la Revolución Ciudadana, el progresismo latinoamericano, en el caso nuestro, el ecuatoriano, ha propuesto una figura joven, sí, con 35 años, para precisar un dato que mencionó Milton. Te regaló uno. Son 36 serán el día de la elección, pero todavía son 35. Lo hacía cuenta con el 2021. Sí, de 35 años, pero con 15 años de servicio público, de experiencia y de formación académica que queremos ahora poner al servicio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. La originalidad está ahí, por eso hemos irrumpido en el escenario electoral de esa manera, y es por eso que lamentablemente hay temores a nuestra presencia en la lid electoral. Si queremos podemos hablar también de las encuestas, que más allá de los números que no quisiera discutir, porque eso el pueblo ecuatoriano lo tiene claro,
están resaltando justamente el pensamiento innovador y la creatividad. Porque a nosotros, sinceramente, no nos motiva ni el odio, ni la venganza, ni el desquite, ni ese tipo de cosas. A nosotros nos motiva el amor al prójimo y el amor a la patria. Y esto es lo que vamos a ver reflejado en nuestras propuestas de soluciones para el pueblo ecuatoriano. Andrés Arauz definitivamente estará en la papeleta de presidenciales. En ese sentido, el mensaje que hoy aspiran los bolivarenses y ecuatorianos es: ¿qué hacer? ¿Cuál es la propuesta? La provincia de Bolívar necesita mucho. La provincia de Bolívar se maneja por dos motores de desarrollo: sector público, el sector agropecuario. El sector agropecuario está golpeado. El sector agropecuario necesita políticas claras de un gobierno que reactive la producción agrícola acá en la provincia de Bolívar. No tenemos mercados, no hay temas de fijación de precios o franjas en este sentido. Es decir, el productor en su cantidad mayor o menor se ve afectado. ¿Qué decirles a los servidores públicos de Bolívar? Que en estos días se está dando una supresión de partidas increíbles, y esto nos preocupa mucho porque coincide los datos con los informes de la CEPAL, que el desempleo va a aumentar, y esto ningún favor le va a hacer al país. Andrés, ¿cómo solucionar el tema económico? Empecemos por ahí. ¿Cómo solucionar el tema económico del país, la crisis económica que estamos viviendo, para poder puntualizar propuestas que motive y aspire y genere confianza a los bolivarenses? Gracias, Milton, por tu pregunta. Es justamente mi fuerte y a lo que venimos a hacer: dar soluciones en materia económica para el pueblo ecuatoriano. Vamos a hablar del agro, vamos a hablar de la reactivación económica urgente que necesitamos y también del fortalecimiento del Estado, los puntos que he mencionado. En primer lugar, en el agro, tenemos que reconocer que en medio de la pandemia, mientras las ciudades estaban en cuarentena, en el encierro, el campo siguió trabajando. El trabajador agrícola, el campesino, estuvo ahí día a día llevando alimentos a la ciudad y permitir que sobrevivamos. Por eso siempre hay que hacer un reconocimiento a los trabajadores del campo. Los trabajadores del campo por haber preservado nuestro derecho a la alimentación, por haber preservado nuestra soberanía alimentaria. Y eso se verá reflejado en la política pública, con una institucionalidad adecuada, con un ministerio para la soberanía alimentaria, que se dedique, entre otras cosas, a fortalecer la agricultura familiar y campesina, que en nuestra provincia fue tan importante en periodos históricos, el granero de la patria entera. Y fueron las políticas públicas que desbarataron la protección a la producción agrícola nacional, los incentivos, el fomento, la investigación, el apoyo técnico, el riego, etcétera. Todo eso, cuando se fue desbaratando a lo largo de las décadas, terminó generándonos unas dependencias enormes, como el caso del trigo, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos cómo solucionar esos problemas, con asistencia, con apoyo de crediticio, crédito no solo barato y de mediano plazo, sino también rápido, oportuno, con simplificación de trámites, que lo podemos lograr porque sabemos cómo opera y funciona la normativa del Estado. Nosotros no vamos a llegar recién el 24 de mayo a enterarnos que el gobierno no ha sido una empresa, no ha sido un banco, sino que opera con gestión pública, con política pública. Esa experiencia es la que vamos a aportar alrededor del campo y obviamente permitir un relance de la producción agrícola de nuestra querida provincia de Bolívar. Eso también implica muchísimos retos en materia de la comercialización. Tenemos en la política agrícola un impacto muy duro que le ha golpeado a los productores del campo ecuatoriano. La eliminación de la UNA, la destrucción de un sistema nacional de almacenamiento y comercialización. Nosotros vamos, evidentemente, y como prioridad, a reactivar la política de precios, que se respeten los precios de sustentación, porque el trabajador del campo, si ahora no reconocemos el valor que le contribuye a la sociedad con la producción de alimentos, no va a ser nunca. Así que desde el 24 de mayo vuelve una buena política de comercialización. Andrés, ciertamente la mayoría de los ciudadanos no entiende que ustedes son valientes al ser candidatos. Mucho más cuando encontramos a un país destrozado, a un país en crisis que no tiene para pagar sueldos, que no tiene norte, que no tiene horizonte. Es de valientes realmente. Ustedes tienen esa fórmula mágica para que el país cambie, Andrés. Mira, qué interesante frase, ¿no? Fórmula mágica. Creo que no hay fórmulas mágicas. Lo que hay es gestión de lo público, gestión del Estado. Nos hemos formado en una escuela de planificación, que quiere decir que tenemos que ir resolviendo los problemas no con magia,
sino con harto trabajo, pero con una dirección clara. Nosotros dejamos en el 2017 planes en todos los sectores. En mi caso, el que me tocó coordinar, el del conocimiento y talento humano. Dejamos planificado la infraestructura educativa, la calidad de los docentes, el currículo educativo, de cómo iba a variar en los siguientes 20 años. Y eso fue echado al traste, fue echado a la basura. Entonces sí nos duele, porque había que seguir el camino en algo tan importante como la educación. ¿Quién va a estar en contra de la educación? Y a pesar ahí hemos tenido recortes, despidos, destrucción de la planificación, etc. Entonces vamos a retomar esos planes, obviamente actualizándoles a la realidad del siglo XXI y a la economía post-pandemia. El mundo ha cambiado, no podemos esconder ese hecho. Con esa actualización vamos a darle soluciones al pueblo ecuatoriano. Y la fórmula mágica, para hacer referencia a tu frase nuevamente, Olga, vamos a trabajar en reciclar la liquidez que sí cuenta en la economía ecuatoriana, con la que sí cuenta la economía ecuatoriana. Tenemos ingentes cantidades de recursos. El problema es que no ha habido la prioridad de atender a las familias ecuatorianas, y esa prioridad ha sido atender a acreedores del exterior, en las bolsas de Nueva York, de Luxemburgo, cuando en plena pandemia lo más lógico era que ellos esperen y la prioridad sea las familias ecuatorianas. Andrés, ya topaste el tema educación. Hay que evaluar la educación. Se hizo un cambio en el gobierno anterior respecto al tema de que se trabaje en base a un bachillerato unificado. Hay que ver qué pasa, qué resultados está dando. Acá implementamos cualquier política de Estado y no nos detenemos a evaluar. Hay que evaluar, porque de pronto está bien o está mal, para ver qué hacemos, para ver qué corregimos. Tan cuestionado la prueba de acceso de los estudiantes a la universidad. Veamos cómo corregimos. Si está mal, pues algo hay que hacer. Pero es hora de tomar decisiones. Totalmente de acuerdo, tenemos que evaluar. De hecho, en la Constitución del 2008, creamos por primera vez en la historia del Ecuador el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y es a partir de ese instrumento que nos permitió escalar de ser el penúltimo país en nivel de educación a ser un país medio en América Latina. Nuestra ambición, nuestro objetivo es que primero seamos el primero de América Latina para poder llegar a disputarnos los puestos estelares del planeta. Ahora, eso no se hace de noche a la mañana. Totalmente. Eso implica un proceso de 20 años. Mira, yo tengo un hijo de 5 años. Y mi hijo, cuando yo empezaba a planificar el plan de 20 años en materia educativa, decía, mi hijo, si va al sistema ecuatoriano, comienza a los 5 años, recién puede evaluar cómo nos fue, luego de 18 años de escolaridad y luego de universidad. Entonces, eso es lo que toman los procesos educativos. Son cambios generacionales. Lo bueno es que sabemos eso, sabemos cómo hacerlo y ahora lo vamos a hacer más rápido y mejor. Y corrigiendo los errores que hay que corregir. Por ejemplo, las salidas al sistema universitario. Voy a usar una frase, un problema bueno entre comillas. ¿Por qué? Porque antes no había tanta aspiración de ir a la universidad, porque ni siquiera acaban del bachillerato, pues. Ahora tenemos una tasa de bachillerato, que por cierto es obligatorio en nuestra Constitución, y eso genera expectativas positivas, aspiracionales para el pueblo ecuatoriano, para la juventud ecuatoriana a la que me pertenezco. Entonces, es eso también lo que ha ocurrido. Ahora tenemos más bachilleres que nunca antes en la historia, y eso obviamente genera una presión al sistema universitario con quienes hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para poder generar muchos mayores cupos, pero también carreras pertinentes. Ustedes cambiaron el modelo de gestión educativa y con ello precisamente la creación del famoso instituto o el INEVAL, que lo conocemos por sus siglas. Dentro de este modelo de gestión, no sé si es que estuvo contemplado, por ejemplo, se destruyó o se dañó la estructura administrativa de la planta administrativa de cada una de las instituciones educativas. A los colegios les dejaron sin secretaria, a los colegios les dejaron sin inspector, a los colegios les dejaron sin laboratorios, sin bibliotecas. Andrés, sería importante, ustedes han dicho, sí, hemos hecho cosas buenas, también hemos cometido errores. Habría que revisar ese modelo de gestión, porque hoy la consigna de los jóvenes que terminan el bachillerato y quieren ingresar a la universidad piden a gritos eliminación de las pruebas del bachiller o eliminación de las pruebas para el acceso a la universidad. ¿Qué consideración tiene y qué mensaje les entrega a los jóvenes de la provincia de Bolívar? Bueno, justamente eso, que no hay fórmula mágica. Por eliminar una prueba no es que se van a solucionar los problemas. Si los problemas son físicos, falta de infraestructura, falta de laboratorios, falta de bibliotecas, falta de cupos en la universidad,
que no se resuelven con un examen o sin un examen. Nosotros lo que proponemos es eso, planificar demográficamente el crecimiento de la población por territorio y en función de eso asignar las carreras, los cupos, trabajar con las universidades, construir institutos tecnológicos superiores y un sistema que lo vamos a ir conociendo a lo largo de esta campaña y en nuestro siguiente gobierno, que es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos jóvenes y muchos adultos también que tienen experiencia práctica de la vida. Por ejemplo, el compañero que maneja el equipo de sonido. Y lo sabe hacer porque lo supo hacer. La vida le puso ahí. Pero él no tiene un título que le enseñe eso. Pero vamos a poder obtener la certificación profesional cuando exista ese tipo de experiencias. Tenemos muchos otros casos de eso. Por ejemplo, gente que sabe preparar pizzas. Algo tan sencillo, pero que requiere todavía experiencia y una especie de profesionalización. Pero nadie reparte títulos de hacedor de pizzas. Entonces, de esa manera, vamos a ir reconociendo esas cualificaciones mediante exámenes, reconociendo el valor de la vida, el conocimiento obtenido en experiencia y de esa manera ir formalizando también esos cosas. Están parados, antes de conceder el espacio a Volker, están parados algunos proyectos en el sistema educativo y vemos de que este año por lo menos terminarán así, el año nuevo que viene, ya viene un cambio de gobierno. No sé cuál vaya a ser la consideración de Andrés. Están a la espera de que existan compromisos serios en la repotenciación de la unidad educativa Pedro Carbo, el colegio centenario emblemático de acá de la ciudad de Guaranda, la unidad educativa Chilianes, del cantón Chilianes, una obra que empezó, no se termina, no hay visos de que esto vaya a concluir. Unidad educativa Rafael J. Basante en Chimbo, que por el sismo se cayó, está desplomado. Entonces, ¿cuáles serían esos compromisos, Andrés, desde la presidencia? Porque aquí necesitamos compromisos y firmas serias de un mandatario que esté comprometido con la provincia de Bolívar en la recuperación y en el fortalecimiento de la infraestructura educativa en Bolívar. Mira, Bolívar es conocido por la calidad de docentes que tiene, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Mi propia abuela, 40 años docente bolivarense, jubilada orgullosamente como del magisterio. Y me imagino que es normalista. También, evidentemente. Entonces nosotros tenemos ese reconocimiento a nuestros docentes, especialmente los bolivarenses. Sabemos de su contribución, en todo nuestro país. Y eso tiene que verse reflejado en las unidades educativas que tenemos, en una buena infraestructura y también en una adecuada remuneración a los docentes. Y eso vamos a trabajar inmediatamente. Nosotros afortunadamente sí sabemos cómo hacerlo, porque no tendremos como prioridad atender el bolsillo de unos cuantos banqueros en Wall Street o en la bolsa de Nueva York. Nosotros vamos a usar los recursos públicos primero para atender a las familias ecuatorianas y en este caso una construcción de un sistema educativo nacional de altísima calidad. Nosotros hemos tenido esa como la visión que tenemos para el Ecuador. No queremos ser ni potencia bélica, ni potencia en materia económica, quizás jamás lo seamos, pero sí queremos ser una potencia de conocimiento, de educación, de ciencia y tecnología, de cultura. Y para ello impulsaremos la política pública. Además, cumpliendo los mandatos constitucionales. Eso es lo que tenemos que hacer. Para seguir un poco en la onda, Andrés y amigos oyentes, gracias por escucharnos, Radio Impacto, Radio Mundo. Para seguir un poco en la onda, el tema de que se certifique a la gente por conocimiento, por experiencia, parecería que en su equipo de personas que posiblemente lleguen a ser gobierno y también lleguen a ser legisladores, esta gente que conoce del tema. Paulina Fuentes, que encabeza la candidatura acá en la provincia de Bolívar, cuando presidenta o delegada de Acción Social Municipal en Guaranda, ya empezó con un proyecto llamado Aprendiendo a Pescar, ¿no? Para un poco capacitar a toda esa gente, enseñarles a saber cómo ganarse la plata definitivamente, en buena onda. Esto nos lleva también a la siguiente pregunta, Andrés. No es necesario llegar solitos a la presidencia. Hay que llegar con asamblea, pues. Hay que llegar con mayoría de asambleístas que permitan gobernar, porque si no la situación se pone bien compleja. Experiencias en el país hay a millar y surgir. Entonces, el espaldarazo a los candidatos de Bolívar y en cada una de las provincias a la asamblea, Andrés. Bien que lo dice, ¿no? Evidentemente el país necesita contar con una mayoría legislativa que contribuya a la acción de gobierno. No nos interesan ese tipo de peleas ni los conflictos, porque nosotros queremos dar soluciones.
Y por supuesto que sí, por supuesto que llamamos no solo a la unidad del progresismo, a la unidad de las fuerzas progresistas en el Ecuador, sino a la unidad nacional. Y eso implica construir puentes y diálogos, así como estamos en la Unión por la Esperanza, ese gran proyecto de unidad de los pueblos ecuatorianos, junto con los pueblos y nacionalidades, en todas las provincias del país, con organizaciones sociales, con los sectores productivos del Ecuador, y que se ven reflejados en una propuesta, en una lista de candidaturas a las cuales vamos a dar todo el apoyo. Recordemos que venimos de un proceso en donde se nos ha querido excluir sistemáticamente. Creo que hemos pasado por 8 partidos o 8 iniciativas de partidos para poder estar en la papeleta. Y ese dolor, ese trauma, se ve reflejado en el momento que estamos ahora. Así que ahora hacemos ese llamado a la unidad y recordar a la ciudadanía que ahora ya no somos otros números de partidos, otras listas. Ahora somos las listas 1 y vamos con toda esa fuerza a lograr ese triunfo en el Ecuador, en el gobierno y en la asamblea. Estimado Andrés, nos sorprende y nos llama mucho la atención cómo es que Andrés Arauz toma la decisión de que la candidata asambleísta por la provincia de Bolívar sea una mujer. Le digo, nos llama la atención, ¿por qué? Porque aquí a la mujer siempre se la considera como alterna o segundo o tercer casillero dentro de las listas. Pero Paulina Fuentes está primera candidata y es la única mujer candidata acá en Bolívar para la Asamblea Nacional. Andrés, que es muy buena decisión, es acertada decisión, desde luego. Mira, por supuesto, nuestro proyecto político ha planteado que, a diferencia de lo que dice el CNE, que es apenas un 15 o 25% que deben ser listas encabezadas por mujeres, nuestras listas, el 50% las encabezan mujeres. Y están llenas de jóvenes también, líderes que fueron formados en la Revolución Ciudadana, que fueron parte de este proyecto político, que han sabido también resistir durante estos años y ahora se ven reflejadas también en la lista, no solo en Bolívar, sino en todo el país, a lo largo y ancho de nuestro territorio. Así que estamos muy contentos con la conformación de estas candidaturas, porque a la vez que combinamos experiencia, tenemos sangre nueva y vamos de esa manera a poder garantizar un futuro mucho mejor para el Ecuador. ¿Hay confianza en la mujer? Por supuesto que sí. Seguro, sin sonrisa, pero... Absolutamente. ¿A ciencia cierta hay confianza en la mujer o solo por cumplir requisitos? Mira, me parece extrañísima esa pregunta. Nosotros tenemos un compromiso que va más allá de la política, con la equidad de género, con el garantizar los derechos de las mujeres, y eso tiene que ver con convicciones de vida. Así que nosotros estamos completamente comprometidos y obviamente que confiamos en nuestras compañeras. Si mañana trinan las elecciones, hay que darse la mano con el resto de partidos políticos, con el resto de líderes y decir, colaboren, ayuden. Porque este barco pesado que se llama Ecuador, la responsabilidad tenemos 17 millones de ecuatorianos viviendo aquí y todos los que viven fuera. Pero por supuesto, absolutamente. Quedamos de enemigos para toda la vida. No, mira, nosotros no somos gente que está motivada ni por el odio, ni por la venganza, ni como dije antes, por el codazo. A nosotros nos interesa dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Para eso somos buenos. Queremos dar soluciones inmediatas en el ámbito económico. ¿Quién se va a oponer, por ejemplo, a que en el Ecuador, apenas lleguemos el 24 de mayo, podamos tener soluciones directas en materia del problema económico, poniendo dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas? ¿Por qué? Porque cuando se pone ese dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas, salen pues a comprar a la tienda, al mercado, salen a reactivar en general la cadena productiva, y eso genera también más empleo, más oportunidades y más inversión dentro de la economía. Nosotros sabemos que eso es lo que tenemos que hacer y esa será nuestra primera y exclusiva prioridad a partir del 24 de mayo. ¿De dónde saldrían los recursos? Porque se habla de que en tema petrolero se ha establecido, se ha llevado una preventa. El tema petrolero está empeñado ya cuántos años. Recursos, ¿de dónde vendrían esos recursos, Andrés? Mira, date cuenta, nosotros, por ejemplo, jamás vamos a estar perdonando miles de millones de dólares a las empresas más ricas del Ecuador. Si eso es de loco.
nosotros vamos a establecer una política tributaria que más bien reduzca la evasión sustancialmente con las tecnologías de información que se tienen disponibles. Este gobierno ni siquiera ha querido intercambiar información con otros países para hacer los cruces de datos. Nosotros afortunadamente venimos de un doctorado que hemos estudiado exactamente eso. Cómo mejorar la recaudación con cruce de datos de información nacional e internacional y con el sistema financiero. Pero eso no son Vamos recursos... a poder recaudar rápidamente e inyectarlos a la economía ecuatoriana. Pero eso no son recursos privados, más no públicos. Los impuestos no son recursos privados. Los impuestos se les recauda, obviamente, al privado que paga sus impuestos, pero luego pasan a ser recursos públicos y con eso inyectaremos a la economía, ¿no? ¿Cómo se siente cuando cualquier cantidad de gente que disfrutó del poder en la época Correa, hoy no aparece acá? Hoy está de candidato por otros partidos malagradecidos. ¿Cómo se siente? No hay fidelidad en el país, no hay sinceridad en el político. Andrés, tal vez por eso el 95% no quiere saber nada de política. En el Ecuador hemos vivido muchos episodios así de dolorosos, pero quizás ninguno tan triste como el que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque nunca se había planteado unos retos tan grandes hacia adelante, hacia el futuro. Y nosotros lo que queremos es ahora cumplir esos grandes planes que teníamos para el Ecuador. Y estoy seguro que se van a volver a sumar a esta gran iniciativa, que no tiene que ver con rencillas, tiene que ver con propuestas de soluciones, planes y proyectos, y eso va a dar tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Yo sé que la política se ha querido convertir a una especie de telenovela o inclusive de narconovela, ya, con episodios como los de avionetas, ya, pero nosotros no. Nosotros queremos adecentar la política y con innovación, con creatividad, proponer políticas públicas, propuestas de soluciones que tienen que ver con garantizar los derechos de las familias ecuatorianas en materia de educación, de salud, en orientar adecuadamente los recursos públicos. Así que vamos en esa dirección nosotros. Qué bonito se ve este panorama, ¿no? Mujeres, hombres, indígenas, mestizos, todo el mundo. Hermanos ecuatorianos, juntos. Todos por la patria. Pero por supuesto, si eso se trata de nuestro proyecto, de la gran unidad nacional y entre los pueblos y nacionalidades también. Mira, nosotros queremos pasar de lo que ordena nuestra Constitución en el artículo 1, un Estado plurinacional e intercultural, que no quede solo en palabras escritas, sino que se vea reflejado en la práctica, con una política adecuada, plurinacional e intercultural, en materia educativa, en materia de justicia, en materia de circunscripciones territoriales indígenas, en materia del turismo comunitario, en los medios de comunicación comunitarios también. Así que agenda y trabajo, tenemos lo que quiera y vamos a avanzar. Estimado Andrés, cuando existe esta oportunidad de poder dialogar con personajes como ustedes, candidatos presidenciales, ahí aflora algunas inquietudes y algunas experiencias vividas, aprendidas, que no han sido buenas, especialmente para los bolivarenses. Una de ellas, el tema de la distribución de los recursos para Bolívar, siempre ha sido golpeada y por historia. A Bolívar hay que darle lo que le corresponde, a diferencia de provincias, por ejemplo, de la Amazonía. Ellos reciben por cada amazónico una inversión per cápita $1.000 por cada amazónico. En Bolívar, por cada bolivarense $200. Entonces, estas realidades hay que cambiar, Andrés. Usted es un economista y usted está hoy dialogando aquí con ciudadanos que creemos, que soñamos de que vendrán días mejores, porque queremos que esta provincia se desarrolle, queremos que esta provincia progrese, queremos que esta provincia no nos regalen, sino nos den lo que realmente nos corresponde. ¿Qué decir al respecto, Andrés? Y así será, alguien con corazón bolivarense además. Así que eso también refleja una larga inequidad, no de los últimos 5 ni 10 años, sino lamentablemente desigualdades y asimetrías que han perdurado cientos de años. Y ahora vamos a solucionar eso también, pero de forma técnica y planificada. Eso implica cambio en las normativas del Consejo Nacional de Competencias para que se distribuyan adecuadamente los recursos. Significa una política de priorización de la inversión y la obra pública, con proyectos importantes en materia eólica, como tenemos aquí en las faldas del Chimborazo, como la construcción de la vialidad que está pendiente. Y ojo, no solo la del gobierno nacional, sino también apoyar mediante una política financiera inteligente para que el Banco del Estado, que ahora se llama Banco de Desarrollo, pueda dar crédito de vialidad, los caminos vecinales, la vialidad secundaria,
a los gobiernos provinciales, incluyendo obviamente al gobierno de la provincia de Bolívar. Hay aspiraciones en el tema de vialidad. El gobierno nacional anterior invirtió mucho en temas de las vías estatales, es verdad, pero se quedaron proyectos importantes, los cuales hasta el día de hoy están en stand-by, en incertidumbre de que se pueda o no concretar la construcción del paso lateral de Guaranda. Y no solamente hay que quedarse en la construcción del paso lateral de Guaranda, sino de Chimbo y San Miguel. Este proyecto que está entre que se concrete o no se concrete, Andrés, en calidad de presidente, ¿dará la continuidad o porque a lo mejor a usted le toca inaugurar este proyecto? Entonces, ¿qué decirles a los bolivarenses que vemos de que esto está en el escritorio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero hasta el día de hoy no hay nada cierto? Yo te respondo de dos maneras. Primero, el compromiso de toda la prioridad a la provincia de Bolívar. Pero también tenemos que ver en qué estado están los estudios técnicos. Yo he estado, digamos, ausente del control en el ministerio. Ya está firmado Tengo que contrato. saber cómo está. Ya está firmado contrato. Ah, mira, pero qué gran novedad para nuestro país que esté firmado el contrato. Ojalá paguen el anticipo a tiempo para que pueda el proyecto llevarse a cabo. Es el Porque concreto, sabemos que si es que no se llegan a desembolsar los recursos, también se va frenando eso. Pero si lo tenemos que inaugurar y continuar aportando con el apoyo financiero para que el proyecto se pueda llevar a cabo, pues me parece excelente y una gran noticia para la provincia de Bolívar. Lance el mensaje a la gente joven. Estos de 16 años que no tienen obligación de votar, pero muchos de ellos quieren votar, quieren ir a las urnas, quieren escoger a su futuro presidente, al que lidere este país 4 años y le conduzca en un camino de éxito, de progreso, de desarrollo. Andrés, para que concurran a las urnas, para que no sea solo por mera voluntad, sino un poco con compromiso de patria. Ellos, entre comillas, son los que más van a vivir todavía. Claro que sí, Olger. Mire, nosotros invitamos a la juventud para que participe en esta democracia. La democracia del Ecuador, si bien ahorita está pendiente de amenazas, necesita que la juventud se empodere de la acción pública, se empodere del bien común, de la acción colectiva. Y nosotros vamos a representar a la juventud, a la niñez y a la adolescencia. Vamos a invertir los recursos donde tenemos que invertirlos. En la primera infancia, en donde por cada dólar que metamos ahí, nos podemos ahorrar 20 años, $20 en el resto de la vida. Las relaciones, 20 a 1. Nosotros tenemos claridad de lo que tenemos que hacer y la juventud nos va a dar un abrumador respaldo en esa dirección. Si les contara lo que nos dicen las cifras de nuestro respaldo a nivel de la juventud. El reto está, y es clarísimo, en que no solo nos respalden de palabra, sino que ese 7 de febrero vayan a votar y depositar su voto en las urnas y de esa manera tener una victoria contundente. Andrés, tenemos entendido que la visita de hoy a la provincia de Bolívar obedece dentro de la agenda el cumplimiento para poder realizar la presentación de las candidatas y candidatos a la Asamblea. Me llena de alegría saber que ustedes muestran ser fortalecidos y esto genera muy buena expectativa que un candidato presidencial venga a compartir el escenario tarima con sus compañeros candidatos asambleístas en Bolívar. Claro que sí, hemos venido también para aquello. Como les dije, estuvimos también ayer en Calum en diálogo con los sectores productivos y hoy también hacemos esa presentación de las candidaturas para dar lo que se puede llamar el arranque de la pre-campaña en la provincia y que los bolivarenses se sientan motivados de que estamos a puertas de recuperar la patria, de recuperar el futuro y de esa manera lograr un mejor país que tenga condiciones dignas para todos y para todos. Hay mucho de qué hablar, la campaña recién está por empezar. Andrés, hay mucho de qué temas tratar en la provincia de Bolívar. 30.000 hectáreas los productores de maíz dedican a sus sembríos y este año por motivo de la pandemia lo han comercializado en choclo, el resto se ha quedado y esto es peligroso porque conlleva a una caída del precio del quintal de maíz. Hay varios temas, ojalá podamos a futuro en los próximos meses o semanas volver a tener un diálogo y ojalá nos permitan tomar mayor acercamiento. ¿Para qué? Para ir puntualizando estos temas, porque hoy lo que quieren es conocer de quiénes van a ser sus mandatarios, compromisos serios con la esperanza de que esto se concrete a favor de la provincia de Bolívar. Andrés, no le queremos quitar más el tiempo, estamos siempre a la orden. Le dejo una parte final al compañero Olger Ulloa.
Lo mismo, las puertas abiertas, a seguir trabajando. Todos queremos desarrollo de la provincia, del país. Así que en ese barco estamos. El mensaje final. Muchísimas gracias. Respecto a nuestros compañeros productores del campo, vamos a recuperar un sistema nacional de almacenamiento y comercialización, que a través de una red de silos, mesosilos y macrosilos, Que no lo vamos hay. a tener también reservas estratégicas de alimentos y ayudar a mitigar las fluctuaciones de precios que ocurren por varias razones en el mundo. Y de esa manera preservar tanto el derecho a la alimentación del pueblo ecuatoriano como los derechos de los productores que merecen condiciones dignas. El mensaje final a los bolivarenses y a los bolivarianos es que queremos construir un proyecto de unidad nacional que brinde soluciones, que permita dar certidumbre a las familias ecuatorianas y avanzar a esa tan ansiada estabilidad y seguridad económica. Y a la mujer bolivarense, especialmente, Andrés, y para que vea que somos democráticos y equitativos aquí. Le dejamos con ese mensaje a la mujer bolivarense. Absolutamente, un mensaje a las queridas mujeres bolivarenses. Porque aquí mandan las mujeres. dice. Yo lo sé bien, si mi abuelita y mi mamá son bolivarenses. Y también un mensaje grande, especial, y permítanme el espacio. Pasado mañana, mi abuelita Florcelina Galarza Saltos, guarandeña, bolivarense, cumple 106 años de vida y creo que también un homenaje de Bolívar. Gracias. Gracias, Andrés Arauz, precandidato presidencial. Estimados amigos, hemos dialogado con el candidato presidencial Andrés Arauz Galarza. Este ha sido el diálogo a través de Radio Mundo y Radio Impacto. Regresamos a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Gracias a Jonathan Gaibor por el apoyo desde la parte tecnológica.